Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Salmo 39. Hermanos, hermanas de la Divina Voluntad, los saluda el Padre Francisco Javier Calvillo Salazar de Ciudad Juárez, Chihuahua. Le pido a Dios que al momento de escuchar esta semilla divina, Dios entre a tu corazón, te llene de fortaleza y de paz, y que sobre todo al terminar esta semilla divina podamos decir todos, con nuestra realidad, con todo lo que traemos: aquí estoy, Jesús, para hacer tu divina voluntad. Hoy vamos a escuchar el tema: la divina voluntad es la más grande de todas las virtudes. Por eso quédate con nosotros, vamos a compartir esta semilla divina, sobre todo iniciando con nuestra oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Heme aquí ante la inmensidad de tu luz, oh voluntad divina y adorable, para que tu eterna bondad me abra las puertas y me haga entrar en ella para formar toda mi vida en ti, voluntad divina. Así pues, el más pequeño de todas las criaturas, entro, oh adorable voluntad divina, en el pequeño grupo de los hijos de tu fiat supremo. Postrado en mi nada, invoco y suplico a tu luz que me envuelva y eclipse todo lo que no te pertenece, de modo que ya no mire, comprenda, ni viva sino en ti, voluntad divina. Tú serás mi vida, el centro de mi inteligencia, que arrebate mi corazón y todo mi ser. Fiat, fiat, fiat. Vamos ahora a leer del libro 13, capítulo 43. La divina voluntad es la más grande de todas las virtudes. ¿Me sabrías decir por qué el sol ilumina toda la tierra? Porque es mucho más grande que la tierra, y como es más grande, tiene la capacidad de tomar en su luz toda la circunferencia de la tierra. Si fuera más pequeño, iluminaría una parte, pero no toda. Así que las cosas más pequeñas son envueltas y absorbidas por las cosas más grandes. Ahora, mi voluntad es la más grande de todas las virtudes. Por eso todas las virtudes quedan pequeñas y perdidas en mi querer. Es más, ante la virtud de la santidad de mi querer, las otras virtudes tiemblan por reverencia ante mi querer. Sin él, las virtudes creen hacer algo grande, pero al contacto con la santidad y potencia de la virtud de mi voluntad, ven que no han hecho nada, y para darles el sello de virtud, estoy obligado a sumergirlas en el mar inmenso de mi voluntad. Mi voluntad no solo tiene el primado sobre todo, sino que da las diferentes tintas de belleza a las virtudes. Pone en ellas las tintas divinas, el esmalte celestial, su luz deslumbrante. Entonces, si las virtudes no son recubiertas por mi querer, serán buenas, pero no bellas, con la belleza que arrebata, que encanta, que enamora a cielo y tierra. Vamos ahora a retomar unas semillas de este libro, de este capítulo que acabamos de escuchar, el capítulo 43 del libro 13. Algunas semillas que podamos tomar, poner en nuestra alma, en nuestro corazón, para nuestras. La primera: fíjense cómo Jesús es tan grande y tan bello. Él sabe lo pequeño que somos tú y yo. Qué hermoso le habla a Luisa en el primer ejemplo. Luisa, ¿por qué crees tú que el sol ilumina la tierra? Y es hermoso porque Jesús le dice: solamente las cosas grandes pueden iluminar, absorber aquellas pequeñas. Aquí es interesante detenernos. Si las cosas grandes iluminan a las pequeñas, imaginémonos las cosas eternas, divinas, como es Dios. Dios no solamente puede abarcar las cosas pequeñas, sino que lo abarca todo, principio y fin.
Él es el único que puede sostener la tierra, la luna, el sol, las estrellas y todas las almas pasadas, presentes y futuras, porque Él es todo. Aquí podemos ver un detalle. Luisa es la hija pequeña de la divina voluntad. Aquí la primera tarea que podemos retomar, reflexionar es que estamos llamados a ser pequeños, no sentirnos con soberbia, no sentirnos con esa grandeza, con ese poder, como ahorita lo vemos en el mundo. Destruimos, pisamos, aplastamos. Ahora es el tiempo del poder, pero en el hombre incluso se siente con el poder para negar a Dios, para refutar, para cambiar toda la vida del hombre, de la sociedad, de la humanidad. Por eso, a mí se hace tan bello de veras el testimonio de Luisa. Mientras más pequeño te haces, más Dios habita en ti. Para entrar al reino de los cielos, dice Jesús, hay que hacerte como niño, porque de los niños es como el reino de los cielos. Aquí sería interesante preguntarnos, tú y yo, realmente cuando vamos a misa, cuando vamos a la confesión, a los sacramentos, en el servicio, en mi casa y sobre todo frente a Dios, en la oración, en la contemplación, en la meditación de su palabra, del Santo Rosario, ¿realmente me abandono como ese niño en los brazos de Dios? ¿Realmente le voy pidiendo que me haga cada día más pequeño y Él más grande para que more en mí? Segunda semilla. Fíjense aquí lo interesante es que dice Jesús, vea, cómo la divina voluntad es la virtud más grande que puede existir. Yo creo que de veras los hombres tenemos muchas virtudes, pero a veces se nos olvida que esas virtudes las tenemos nosotros y como humanos son pequeñas, son limitadas. Por eso necesitamos que buscar aquel sol que es eterno, infinito, que me ilumine, que me dé su luz, que me dé su gracia, que me dé su palabra, que me dé su fuerza, que me dé todo lo que es, que me dé su voluntad, para que entonces yo pueda irme sumergiendo y cada día creciendo. ¿Cómo? Aquí sería interesante también preguntarnos, ¿cuál es la virtud que más batallas tú y yo? ¿Y cuál es la virtud que más trabajas y que con esa virtud le das gloria a Dios? Número 3. Fíjense aquí lo interesante como dice Jesús. Solamente aquel que es grande puede absorber lo pequeño. Pero dice, yo que soy el grande, puedo dar la santidad a aquellos que se acercan a mí, sobre todo a través de mi querer divino. Yo no pudiera decir, ¿qué es eso? Bueno, aquí lo interesante y lo bello es que la divina voluntad es Dios que viene a ayudarte para que vayas buscando ese amor eterno. Jesús le dice a Luisa, yo soy el amor eterno. Yo soy el que todo lo hizo, el que todo Él lo tiene, el que todo lo sostiene. Por eso de veras, yo creo que todos estamos llamados a la santidad, a estar con ese Dios, vivir con ese Dios, actuar en ese Dios, movernos en ese Dios. Y eso solamente con Jesús. Sin mí nada pueden hacer. Por eso hay que pedirle a Jesús que venga con su voluntad, pero como Dios divino, que entre en mí y que se una a mi voluntad para que podamos fundirnos, Él que es el sol de la divinidad, yo que soy la semilla, yo que soy lo más pequeño, y entonces Jesús actuando, viviendo y morando en mí, en este mundo, para que yo mis actos, mi pensar, el hablar, el actuar, el vivir, pueda ir en ese camino de santidad, en ese camino de virtudes, para que yo vaya viviendo o logrando ese aspecto tan grande de santidad, es decir, de vivir en el querer divino de Jesús. Por eso es tan hermoso cuando dice Jesús, mi voluntad divina
me va llevando, los va, pero cuando ya llega a ese querer divino, ¿cómo es el cambio? ¿Cómo es ya Dios que vive y que transforma? Dice, por eso, todas las diferentes virtudes se llenan de tinta de belleza, de eso que sale de mi divinidad. Por eso, verás, es interesante, hermanos, Dios nos habla a que cada día podamos vivir en esta divina voluntad y nuestra meta llegar y sumergirnos en ese amor de Jesús, vivir en esa santidad, es decir, que Jesús actúe y obre en mí. Estamos en un tiempo donde todos queremos ser grandes, todos queremos ser poderosos y nos olvidamos quién fue el que nos hizo, quién fue el que nos trajo al mundo, quién fue el que en un momento dado le pertenecemos y es solamente a Jesús. Por eso pidámosle cada día que nos conceda su gracia, que nos acerque a su palabra, a los documentos de la iglesia, que nos acerque a la Sagrada Escritura, que nos acerque al Santo Rosario, que nos acerque a los sacramentos, a la confesión, a la comunión, a la contemplación, a la meditación, al servicio en la iglesia, en los grupos, en la comunión de la diócesis, de la iglesia, para que podamos como iglesia, como hermanos, ir compartiendo todos estos detalles. Qué padre que tú y yo pudiéramos ser esa semilla pequeña donde Jesús tiene en sus brazos, y cuando uno llegue a su casa, a la escuela, al trabajo, a la iglesia, esa semilla, por pequeña que seamos iluminados, seamos transformados, seamos fundidos en ese Jesús, Dios vivo, eterno y verdadero. Que Dios me los cuide, que Dios me los bendiga, que Dios me los acompañe y me los llene de mucha fortaleza y de mucha paz. Sigamos orando por toda la iglesia, por la paz del mundo, por la conversión de la humanidad, por nuestros pecados, por el fin de esta pandemia, por todos nuestros migrantes. Ustedes oran por todo eso y yo oro por ustedes, por sus necesidades, sus problemas, sus dificultades, por aquello que solamente Dios conoce. Ese Dios del amor, ese Dios de la misericordia, ese Dios que es grande y que abarca todo y a todos sin distinción, sin reservas, sino que quiere darse totalmente a ti, a mí y a toda la humanidad. Pidámosle a Dios que nos conceda crecer, que venga su divina voluntad y nos vaya haciendo crecer cada día en ese querer divino. Que Dios me los cuide, que Dios me los bendiga y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe para siempre. Amén. Bendiciones, fiat, fiat, fiat. Los amigos envían mensajes. ¿Necesitas escuchar algo sobre un amigo? Esto puede ocurrir al leer el libro de cartas de la sierva de Dios, Luisa Picarreta. Estas cartas fueron enviadas para comunicar detalles importantes de Jesús. Se comparten consejos y palabras de aliento en torno al tema de vivir en la divina voluntad. Así que simplemente no te lo pierdas.